Sentirse superior a los demás describe un patrón de pensamiento y conducta en el que una persona tiene una percepción exagerada de sus propias habilidades, logros o cualidades en comparación con los demás. Las personas que experimentan este complejo tienden a sobrevalorarse a sí mismas y subestimar a los demás. Suelen tener una necesidad constante de afirmarse, mostrando su superioridad, y pueden poseer actitudes arrogantes, despectivas o dominantes hacia aquellos que consideran inferiores. Pensar que eres superior a los otros obedece a diversos factores como la sobreprotección en la infancia, incapacidad para aceptar críticas o la necesidad de compensar las inseguridades personales. En Diálogos en Confianza, reflexionamos sobre las personas que se sienten más que las demás y cómo este comportamiento es una percepción distorsionada de la realidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Estamos ya listísimas aquí en el Foro de Diálogos en Confianza con todos ustedes para hablar de este tema tan interesante. El día de hoy vamos a hablar de me siento superior a los demás. Como ya vieron en el teaser, bueno, ¿qué es esto de sentirse superior a los demás? Porque hay personas que de veras creen que pueden aplastar a otras personas, que valen más que otras personas. No tengo idea, lo platicaremos el día de hoy, pero sobre todo lo más interesante es de dónde nace esta idea, o sea, por qué de repente surge esta idea, qué pasa en la infancia, qué pasa en la adolescencia, en nuestro día cotidiano, que hace que te pares en ese lugar. Y también algo que me interesa muchísimo es, bueno, si tú estás cerca de alguien que está parándose ahí, que se siente superior a ti y eso te está afectando, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer para enfrentar esta situación? Y bueno, le doy los buenos días a las intérpretes de lengua de señas mexicanas. El día de hoy está con nosotros Magdalena Alejo, que es a la que ustedes están viendo en pantalla, y más adelante estará con nosotros Lía Vadillo también. Y el día de hoy me acompaña Diana Laura Gómez. Dianita, querida, qué gusto tenerte por aquí. Le mando un beso a mi queridísima Anaí, que está chambeando por otros lares. Hola, Cris. Un gusto estar contigo y compartir este miércoles de Saber Vivir con este tema tan interesante, compartir con tu audiencia sobre este tema justo de me siento superior a los demás. Y así como justo Cris estaba diciendo, si ustedes están con una persona que creen que se siente superior, que nos compartan su experiencia. Si ustedes a veces han pensado que se sienten superior a los demás y no saben cómo trabajarlo, también cuéntenos sus experiencias, hagan las preguntas, porque estamos en Facebook, estamos en YouTube, en el Centro de Contacto con la Audiencia en el 5551-664000, para que todo lo que ustedes nos escriban y nos llamen pueda ser su voz con nuestros especialistas el día de hoy. Por supuesto que sí. Y bueno, también les quiero recordar que tenemos una app que es 11 más. Recuerden que es una plataforma donde nosotros ya hemos subido absolutamente todo lo que tenemos aquí en Canal 11. Ustedes pueden ver las series que antes les gustaban, que preguntan mucho, ¿dónde las puedo ver? Programas que tenemos ahí guardados. Por supuesto, toda la colección de Diálogos en Confianza. Este programa lo puedes ver en vivo ahorita, en este momento, y lo puedes bajar en cualquiera de tus aplicaciones. O sea, es una aplicación que puedes bajar en cualquiera de tus aparatos inteligentes. O sea, lo puedes llevar en tu teléfono, en tu tableta, en tu computadora. Por favor, baja la aplicación 11 más. Y bueno, para platicar de este tema, el día de hoy tenemos con nosotros a Marcia Villanueva Lozano. Ella es doctora de la ciencia, es especialista en filosofía feminista con perspectiva de género y también es investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Marcia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien, gracias. Contenta de estar aquí. Buenos días. Buenos días, qué gusto tenerte por aquí. También está con nosotros la doctora Lourdes Quiroga, que me hace muy feliz tener a mi Luli aquí. Psicoanalista, presidenta de Psique y Cultura, Clínica de Servicios Psicoterapéuticos a la Comunidad. Y bueno, viejísima amiga de nosotros todos, aquí en Diálogos la conocemos. Mi Luli, qué gusto verte aquí. Pues un gustazo estar por aquí nuevamente, me encanta y bueno, temazo el de hoy, así que veremos desarrollarlo y veremos la participación de las personas. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí, Lourdes. Y también está con nosotros Ángel Bautista Perea. Él es psicoterapeuta cognitivo-conductual, psicólogo clínico especialista en adolescentes, adultos y parejas y docente de la Universidad Anáhuac. Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, una Cris. vez más también. Gracias, mucho gusto estar nuevamente por acá. Qué gusto tenerlos a los tres aquí. Y bueno, pues para desarrollar este tema, que la verdad es un tema muy interesante. Y bueno, para empezar a platicar de este tema, quiero que me acompañen a ver la siguiente entrevista.
Es justamente sobre las causas y características del complejo de superioridad y Diana Iris nos va a hablar de este tema y a partir de eso nosotros ya podemos desarrollarlo un poquito más. Acompáñame a verlo. Las personas que tienen complejo de superioridad presentan ciertos rasgos que implican falta de empatía, que implican también un poquito de sociopatía. Es decir, los vínculos afectivos de pronto no son tan fuertes, de pronto son personas muy arrogantes, que les cuesta trabajo ceder el control, que quieren de alguna manera estar dominando todo el tiempo, desvalorizan a las otras personas que están a su alrededor, muchas veces con la necesidad de competir, creen que realmente valen más que los demás, está exagerada, exacerbada esta sensación de que valgo más, hago mejor las cosas y esto fomenta pues ciertos problemas, sobre todo en su núcleo social. Generalmente no se dan cuenta ellos, son los famosos narcisistas los que tienen estos complejos y esto genera que tenga distorsiones cognitivas generales que le impidan tener buenos vínculos afectivos. Muchas veces lastima a las personas y ni siquiera se da cuenta. La gente generalmente se aleja de estas personas y no quieren tener más contacto porque finalmente no pueden ver las emociones en los demás y no pueden tener esta empatía y tienen una vida pues muy abandonada al final. ¿Por qué? Pues porque no son capaces de pronto de considerar a las otras personas, que no son capaces de ver que están haciendo mal y que están dañando a los que están a su alrededor. Y pues nada, son vidas vacías, vidas al final con mucha depresión, con mucha ansiedad y que quedan solitos muchas veces. Muchísimas gracias. Y bueno, Lourdes, a mí me gustaría empezar preguntándote qué significa esto del complejo de superioridad. ¿Qué es el complejo de superioridad? A mí me parece que este complejo tiene que ver, como decía bien ahorita, se decía en este corto, digamos así, tiene que ver con el narcisismo, ¿no? Esta imposibilidad de reconocer la existencia del otro y de imponer la propia palabra. El narcisismo es una grave patología, pero también hay narcisismo de vida. El narcisismo de vida tiene que ver precisamente con la posibilidad de autoconservación, del cuidado de mí misma, de la necesidad de verme. Tiene que ver incluso con mi valoración personal. Eso es algo importantísimo. Sin embargo, del otro lado está este llamado narcisismo de muerte, que tiene que ver con ignorar la presencia y la importancia del otro, que tiene en realidad una importancia vital para mi propia vida. Porque la mirada del otro me da existencia, pero los vínculos humanos, tal como lo dijo la persona ahorita en este corto que pasaron, son efectivamente fundamentales en la vida. Entonces, y son complejos. La mirada del otro me da existencia, pero también la mirada del otro me atrapa y en un momento dado siento que debo hacer lo que el otro me dice que haga o lo que el otro espera de mí. Por eso los vínculos son complejos, pero al final de cuentas no podemos no tenerlos. Y el vínculo más íntimo es el que requiere de más trabajo. En estas personas con este complejo de superioridad, estos vínculos se vuelven prácticamente imposibles por muchas razones. Una de ellas, la imposibilidad de escuchar al otro. La convicción de que tengo la razón en absolutamente todo y que no necesito del otro para nada y menos de escucharlo y recibir un consejo. Nada de esto lo soporto, soy superior, estoy por arriba de los demás en una actitud arrogante, que no es lo mismo que una actitud de orgullo, en una actitud de soberbia que no me deja pues construir vínculos íntimos. Ok, gracias. Adelante, por favor. ¿Tú qué dirías? ¿Qué significa sentirse superior a los demás? Pues sí, a mí me parece muy interesante como poder compaginar estas visiones psicológicas también con visiones sociales que nos puedan explicar esto. Y yo sobre todo me he dedicado a estudiar la construcción social de las identidades, ¿no? Y entonces, en ese sentido, no es algo que solamente le suceda al individuo por su historia particular, por la infancia que tuvo, por este tipo de cosas. Por supuesto que esos son factores que también contribuyen, pero también hay una dimensión social importante en este proceso, ¿no?
Hay una filósofa que se llama Hilda Lindemann, que yo he seguido mucho, que ella propone que construimos nuestra identidad a partir de historias y pedazos de historia que describen quiénes somos, ¿no? Y muchas de esas historias son esas historias personales que tienen que ver con cómo nos vinculamos, cómo podemos escuchar al otro, ¿no? Pero también hay muchas de esas historias que son socialmente compartidas, ¿no? O sea, son historias que describen a los grupos sociales a los que pertenecemos. Por ejemplo, ser mexicana, ser mujer. Y en ese sentido, hay ciertos grupos sociales de los que compartimos narrativas que los pintan y los representan desde un inicio como superiores. Y en la medida en la que uno se identifica con esas identidades socialmente construidas como superiores, también va desarrollando estas actitudes y este concepto de sí mismo, y eso deviene en todo este tipo de comportamientos que se relacionan con el complejo de superioridad. Entonces, estas narrativas socialmente compartidas, por ejemplo, yo que soy especialista en filosofía feminista, ¿no? No es lo mismo que a una niña desde chiquita que le educan, le digan, ay, qué bonita, ay, pero qué bien portadita, a un niño a que le digan, ay, qué campeón, míralo, ese está hecho para ganar, ¿no? Y entonces desde ahí vas interiorizando una serie de narrativas sociales sobre quién debe ser, que era lo que decían ahorita, ¿no? La mirada del otro, pero que no es en una relación solamente de uno a uno, sino que es socialmente construida, que te va haciendo creer que mereces y que debes estar en una posición social de superioridad frente a los demás. Claro, qué interesante, porque entonces estamos hablando de una dimensión social que nos permea a todos, pero después también, como dijo Lourdes, se baja a lo individual, ¿no? O sea, dentro de estos mismos grupos, que es clarísimo esto que dijiste, ¿no? Dentro de estos mismos grupos donde ya de entrada la narrativa te está diciendo tú eres superior a otra persona por la razón que sea, por el color de la piel, por el país en el que naciste, por la raza a la que perteneces, por el estrato social, o sea, es una locura, ¿no? Pero después cada uno de ellos también en el interior, yo soy superior a ti, quién sabe por qué, yo soy superior a ti, aunque pertenezcamos a diferentes grupos sociales, ¿no? O sea, es súper complejo. Hay Siempre pues es como un diálogo, ¿no? Entre esta construcción social y después la parte subjetiva, porque a final de cuentas nuestras subjetividades, nuestra psicología está socialmente construida. Siempre es en un diálogo con esa sociedad cómo se va construyendo nuestra subjetividad para después desarrollar ciertas formas de narcisismo o así en casos particulares. Claro, ya cuando son patologías, ¿no? Cuando ya es más grave. Adelante, por favor. No, hombre, está padrísimo esto que estoy escuchando, porque retomando un poco lo que comenta Marcia, sí es una cuestión, por supuesto, cultural, social. Claro. Estas historias que nos estamos contando todos los días nos contamos y nos recontamos historias. Y que, bueno, al mismo tiempo también son, como decías ahorita, no es una cuestión social que se baja a lo individual, a lo personal, y tiene una retroalimentación circular, ¿no? Es una interacción constante, y en esta interacción constante hay una serie de reforzadores, ¿no? Tanto personales como sociales, y esta parte del círculo inmediato, familia, amigos, pareja. En la parte de creerse o sentirse superior a los demás, por supuesto podríamos retomar esta parte del narcisismo, ¿no? Donde hay una base de inseguridad. La persona narcisista está buscando también constantemente aprobación. Y entonces en este hacer y deshacer para ser una persona que está siendo constantemente mirada, está constantemente buscando esa aprobación, que bueno, es una historia que fue construyendo desde pequeño, desde pequeña, con lo que escuchó, con lo que no escuchó, con lo que le hubiera gustado escuchar. Entonces, es una constante en la historia del individuo. Sí, porque fíjate, esto que estás diciendo es como muy particular. O sea, vamos a suponer que ya formas parte del grupo que socialmente se califica como superior, ¿no? El que sea. Pero tú ya formas parte de ese grupo. Y sin embargo, en el interior de ese grupo hay alguien que se siente superior a ti. O sea, Sí. es terrible. Siempre hay esos subtemas, Lourdes. Claro, es que en realidad todos estamos, en todos es posible la arrogancia, en absolutamente todos. O sea, las personas tenemos esa posibilidad y tenemos que luchar precisamente con esa parte jactanciosa, presuntuosa, que me puede hacer creer en cualquier momento que soy superior a los demás.
Por eso es muy importante pensar, reflexionar sobre nuestros propios comportamientos, cuidar esa parte, porque a veces no necesariamente, aunque es cierto que en ocasiones puede haber un complejo de inferioridad tapado por el de superioridad, no necesariamente es así siempre. Hay quien de veras desde el principio tiene poder, se apropia de él con una fuerza brutal e impone su poder sobre los demás. Insisto en no escuchar al otro para tratar de entender qué está diciendo, porque mi verdad es la verdad. Eso es terriblemente grave. Todos tenemos la posibilidad de ser arrogantes y de esta manera superiores porque pertenecemos a uno o a otro grupo. Sin embargo, de eso, en una familia también es posible que uno de ellos no se erija como superior a pesar de tener todo el poder y todo el dinero y toda la fama. Hay gente que es más de bajo perfil y hay gente que se eleva porque se sube a un escalón. Eso también tiene que ver con la propia personalidad, tiene que ver con la forma en que los padres nos trataron a cada uno de manera distinta, pero algo importantísimo, no solo hay motivaciones conscientes, sino también motivaciones inconscientes, transmisiones que nos hicieron los padres, de las cuales ni siquiera puedo dar cuenta y que me ubican en un lugar distinto al de, por ejemplo, todos mis hermanos, y eso me hace sentir en ocasiones efectivamente superior y en ocasiones de bajo perfil. Fíjate, eso que dices, Lourdes, me parece fascinante porque me crea a mí en lo particular y supongo que al público también, acuérdense que yo soy la voz de la audiencia, una confusión terrible, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema del narcisismo, ¿no? Los narcisistas se paran como superiores y todos sabemos que atrás hay una terrible inseguridad. Entonces dices, a ver, qué confusión. O sea, tú te me paras aquí y arrasas con todo el mundo y resulta que atrás lo que tienes es una inseguridad. O sea, te sientes inferior a los demás, ¿no? Eso es impresionante. Ese es un tema que quiero que lo piensen para que nos los expliquen. Y el segundo que decías, de las familias, ¿no? O sea, dentro de una misma familia, educada de una manera supuestamente similar, ¿no? Formas parte del mismo clan, del mismo grupo. Y sin embargo, hay uno que arrasa con todos. Y ahorita aprovecho para que, por favor, escuchen este testimonio, que ayer que lo escuché, a mí me impactó durísimo, porque es justo esto, Lourdes. Escuchen, por favor, todos y el público, lo que nos tiene que decir esta mujer. Acompáñenme a ver el testimonio de Marta. Vamos a ver qué nos dice sobre su hermana. Es impresionante. Acompáñame. Yo tuve una hermana, la cual ya falleció, y ella siempre se sintió superior absolutamente a todos, hasta a mis padres. Ella no era por la forma de vestir, por la forma de lo que portaba, pero sí a través de sus actitudes y de lo que ella solía hablar y decir, que eran solamente gritos, nos mandaba, era prepotente y nos decía, aquí se hace lo que yo digo. Con su don de mando, vuelvo a repetirlo, con su voz fuerte, con su imposición, ¿no? Decir, esto no se hace de esta forma, y siempre era sentirse más a través de la autoridad que ella tenía. Y a nosotros como hermanos, pues sí, nos sobajaba, nos humillaba, nos decía todo el tiempo cómo tenían que ser las cosas, aunque no era la situación. Por supuesto, en mi caso personal me afectó porque eso me llenó de inseguridad y de miedo a la autoridad. Tenía mucho miedo a las maestras, sobre todo a la parte de la mujer, ¿no? Si era maestra, pues yo le tenía miedo. Si eran jefas en mi trabajo, pues miedo también, porque yo decía, es que esto está mal, o tantito me decían, es que aquí estás mal, Marta. Yo me paralizaba, por supuesto me afectó. También fue una persona que no se quiso, no supo, tuvo una sola amiga en su vida, la perdió por esa situación de que se encerró en sí misma. Y ella alejaba a la gente, lejos de que la gente pudiera estar cerca de ella, ella los alejaba. Ella tuvo pretendientes, sin embargo ella no quiso tener ningún novio, no quiso que nadie se le acercara, no quiso que nadie la cotejara, y ella murió de esta forma, sola. Muchísimas gracias por este testimonio. Y justo les estaba diciendo que a mí me impresionó muchísimo, porque, bueno, o sea, al grado de que ella le tiene pánico a la autoridad femenina, y ella sabe que viene a raíz de la hermana. ¿Qué nos puedes decir de lo que acabamos de escuchar?
Pues sí, ¿no? O sea, tendríamos que conocer más del caso particular para entender exactamente qué es lo que pasó con su hermana, pero lo que sucede al interior de una familia, ¿no? Que estábamos diciendo, porque al interior de una familia algunas personas pueden tener este tipo de comportamientos y otras personas no. Y entonces, desde el feminismo nosotros hablamos mucho de interseccionalidad, ¿no? O sea, porque hablar de estas identidades sociales que te hacen sentir superior no solamente es el género o la raza, ¿no? Que en principio en una familia el género, pues ya hay distintos géneros, ¿no? Y podríamos decir que la clase social o el color de piel podría ser otra. Pero también hay otras identidades sociales que impactan mucho. Por ejemplo, yo he trabajado en mi investigación muchísimo con médicos y médicas, ¿no? ¿Y cuáles son las narrativas sociales que tenemos de los médicos y las... No, hombre, pues que son como superhéroes, ¿no? Casi como dioses que nos salvan la vida en el quirófano, ¿no? Todas estas maneras de representarlos que hubo en la pandemia, ¿no? De son salvadores, nos salvan la vida. Y si vemos, es un comportamiento, todos estos que están describiendo, muy habituales en los profesionistas de la salud, ¿no? No escuchan al paciente, son arrogantes, no pueden ponerse en su lugar, ¿no? Por supuesto, uno puede encontrar alguna médica, algún médico que tenga mayor capacidad de vincularse con el paciente, pero que vienen reforzados de esa manera. Entonces, no solamente Perdón, que te interrumpe porque me están diciendo que si nos explicas la palabra interseccionalidad para que el público la entienda, porque no todo el mundo la conoce, que es justo lo que estás diciendo, o sea, justo estas cosas que se cruzan, ¿no? La interseccionalidad se refiere a que no todos nada más tenemos una identidad social, sino que tenemos muchas que interseccionan y hacen una mezcla particular. Esto surgió en el feminismo porque a mediados, finales del siglo pasado, hubo un empuje muy fuerte del feminismo blanco, que se llama, ¿no? En Estados Unidos, donde eran estas mujeres que decían, es que nosotras también queremos salir de casa y queremos salir a trabajar y ser profesionista. Y después vino el feminismo negro y dicen, ¿de qué están hablando? O sea, esa descripción de mujeres que ustedes están diciendo no se parece en nada a la nuestra. Nosotras llevamos históricamente trabajando, siempre salimos de nuestras jornadas. Entonces, ¿cómo la identidad de género femenina no daba cuenta completamente de su experiencia, sino que interseccionaba, ¿no? Se cruzaba con la identidad de raza del feminismo negro? Y eso mismo lo vemos con muchas otras identidades, como la profesión, que era el ejemplo que estaba dando ahorita, ¿no? La profesión, el género, la clase social, el lugar en el que trabajas, ¿no? O sea, hay muchísimas de estas narrativas socialmente compartidas que se van cruzando y que además acaban adquiriendo en nuestra subjetividad, en nuestro nivel psicológico, un cierto arreglo, ¿no? Hay algunas que son más importantes para definir el yo quién soy, ¿no? Por ejemplo, el género, dice Estela Serret, el género es una de las identidades sociales que nos atraviesa más profundamente para entender nuestro yo y quiénes somos, pero también hay otras identidades sociales, unas más importantes que otras en estas jerarquías, que nos ayudan a hacer sentido de quiénes somos y por lo tanto cómo nos comportamos. A ver, solo tratando de bajar un poquito o de entender, o sea, no estoy diciendo que esto sucedió en el testimonio que acabamos de ver, solo para entender, o sea, pudo haber sido que se cruzara, por ejemplo, a veces dentro de las mismas familias, el color de los ojos, la forma de su pelo, por haber sido la mayor. O sea, cuando estás diciendo que hay muchas cosas que se cruzan y que hacen que dentro de una familia una hermana haga tanto daño, lo voy a poner entre comillas, ¿puede haber sido inclusive algo de narrativa interior, Lourdes? Es que yo me quedaba pensando, estoy de acuerdo completamente con lo que dices, lo social. Sin embargo, de eso, cuando Marta hablaba, yo decía, ¿de dónde sacó la hermana esto? Lo sacó de su fantasía y quizá de su delirio. Quizá de su delirio porque nada podemos decir bueno del complejo de superioridad. En realidad es algo sumamente negativo. Y fíjense ustedes cómo, si lo sacó de su fantasía de grandeza o de su delirio, entonces estamos hablando de una falla en el contacto con la realidad. Entonces nos estamos yendo directamente a una parte psicótica de la personalidad. Gravísima, gravísima. Hay una falla de juicio, porque creerte superior a los demás, por la razón que gusten, sea religión, sea raza, sea sexo, o sea lo que sea, es una falla gravísima. Prácticamente podríamos ponerlo, en realidad, como un trastorno mental, pero grave.
porque todas las características, la petulancia, la arrogancia, la imposición, la soberbia, que no es el orgullo personal, todo esto es negativo, sumamente negativo. Y por supuesto, la persona que habló primero, al inicio del programa, hablaba de psicopatía. Y sí es cierto, porque maltratar a los demás, porque devaluar a los demás, quitarles la palabra y aplastarlos, porque tengo poder o supongo que tengo poder y convenzo al otro de esta situación, es transgresión. Sí. Y transgresión es psicopatía, o pongámoslo en palabras actuales, trastornos antisociales de la personalidad, que vemos, por cierto, todos los días. Entonces pueden ser, fíjate, en esto que dices de la interseccionalidad, todas estas cosas que se cruzan para dar esto, ¿no? Tenemos un minutito, ¿quieres hacer un comentario? Bueno, te retomo regresando del corte. Recuerden que estamos en tiempos de televisión, vamos a ir un corte regresando, vamos a escuchar la voz de la audiencia, por supuesto. Seguramente ya tenemos muchísimos comentarios. Aquí tenemos muchísimos comentarios con los que estamos diciendo. Me encantan por todos nuestros amigos y nuestras amigas de Diálogos. Gracias por escribirnos tanto. De veras, yo sé que los miércoles es un programa importantísimo porque todos escriben sobre sus emociones y todo lo que... Entonces vamos a darle, por supuesto, la voz a la audiencia para que escuchemos qué es lo que ustedes están diciendo y aprovechar a nuestros increíbles especialistas para que nos resuelvan todas las dudas que ustedes tienen. Quédense con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. El complejo de superioridad surge como un mecanismo de compensación para ocultar sentimientos de inferioridad. Alfred W. Adler, médico y psicoterapeuta austriaco. Pues bueno, ya estamos aquí de regreso en Diálogos en Confianza y como ustedes ya saben, estábamos platicando de me siento superior a los demás, un síndrome, estamos hablando del narcisismo, estamos hablando de todo esto y bueno, a mí me gustaría un poquito darle la palabra, le está diciendo al único hombre que tenemos en el panel y que bueno, es muy importante también verlo desde la perspectiva de género. Sabemos, lo hemos platicado muchas veces, y aparte, bueno, hemos tenido muchas veces a todas estas invitadas maravillosas que nos plantean sobre la diferencia en el género, ¿no? Y entonces, bueno, también desde ahí se plantea una situación bien fuerte para todos los que habitamos este planeta de las superioridades del género masculino. Por supuesto. Fíjate que estaba pensando un poquito en cómo seguir construyendo este diálogo tan enriquecedor. Pero al mismo tiempo también pensaba en que es muy complejo, porque es muy sutil. En algunas personas, en algunos momentos puede ser muy evidente, pero en otros puede ser muy sutil. Y típicamente escuchamos con las personas, sobre todo los jóvenes, que andamos etiquetando, ¿no? Diagnosticando como, ay, es que eres bipolar, ¿no? Y es algo bien complejo. Entonces, si bien es cierto, hay personalidades o características de personalidad con este tema de sentirse superior a los demás, tendríamos que ser, creo, cuidadosos para no caer en este tema como de, ay, eres narcisista. Puede haber características de una personalidad narcisista. O sea, no calificarlos desde nuestro ronco pecho. Efectivamente. Claro. Y también está esta otra cara de la moneda en donde los seres humanos vamos interpretando y reinterpretando cada una de las situaciones con las que interactuamos en el día a día. Y entonces también desde nuestra propia historia podemos interpretar de forma distorsionada, ¿no? Como lo hablamos en terapia cognitiva, de manera distorsionada lo que la otra persona está haciendo y la puedo magnificar y entonces generar una conclusión apresurada, ¿no? Respecto, eres una persona narcisista, eres una persona con poca empatía, no me comprendes, pero a lo mejor desde este lado valdría la pena echarse un clavado a examinar qué necesidades también estoy tratando de cubrir con la exigencia de que la otra persona me trate de cierta forma. Entonces, en este sentido, la cuestión de hombres y mujeres, decía Marcia nuevamente hace un rato, ¿no? No es lo mismo decirle a una pequeñita, a una niña de pequeña lo hiciste muy bien, ¿no? A decirle a un niño, muy bien, mi campeón, eres un superhéroe, ¿no? Por decir algo. Sí, claro. Entonces, desde aquí vas construyendo esa vocecita interna que llamamos también en este modelo terapéutico un esquema de funcionamiento, ¿no? O un esquema de pensamiento que sostiene toda esta esencia de la persona, toda esta manera de funcionar. Y es una vocecita que vas escuchando de manera reiterada y te la compras, ¿no? Te la compras y tienes algo que llamamos razonamiento emocional.
y en función a eso vas desarrollando actitudes específicas a lo largo de tu vida. Entonces, es aquí donde destaco nuevamente la parte de voltear a ver las dos posiciones, porque es una retroalimentación constante que mantiene un interactuar específico con las personas. Y bueno, para poder concluir esto de la inseguridad, esto de poder ser el centro de atención, esto de tener falta de empatía, esto de descalificar, bueno, también obedece, como decíamos hace un rato, a cierta inseguridad o a necesidades específicas que necesito cubrir porque desde pequeño no me las dieron. A lo mejor yo quería que me dieran un abrazo, que me dijeran que también iba a poder lograrlo como se lo dijeron a mi hermano o a mi hermana en el caso que nos compartieron, con esta hermana que gritaba, que controlaba, que maltrataba, pues fue una manera que ella desarrolló para poder afrontar los problemas que vivió cuando estaba pequeña de alguna forma, ¿no? Entonces, a través de los gritos, a través del control, a través de la descalificación, ella mantuvo una barrera para sentirse segura. Y entonces, como decimos típicamente, primero suelto yo un golpecillo antes de que, si por las dudas se te ocurre, soltarme un golpecito a mí. Y si esto me funciona, pues entonces lo voy a mantener. Pero qué daño, ¿no? A toda una familia, porque Por bueno, lo que supuesto. describe la hermana, evidentemente ella ya falleció, no los dice, pero qué daño, o sea, en lo particular a ella, ¿no? Pero ella dice, a mis papás también los hacía sentir mal, pero a ella en particular, ella descubre que hasta le tiene miedo a las mujeres a partir del trato de la hermana, o sea, cómo si puedes llevarlo muy lejos, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar, como les dijimos, qué dice la audiencia, qué están diciendo. Diana, Cris. querida. Están comentando bastante, tenemos varias preguntas. Agradecer a todas las personas, primero que nada, que nos han mandado saludos, que están conectados desde las 9:30, todas las personas que se están conectando, invitarles a que compartan el programa para que más personas puedan enterarse sobre este tema tan interesante del que estamos hablando hoy, para que lo compartan a sus amigos, amigas, a sus familiares, en todas sus redes sociales, para que le llegue a más personas. Tengo un comentario aquí de Mirna Romero Carrasco, que nos dice, son personas extremadamente inseguras, así yo tuve 2 amigas y era un afán de hacer sentir mal a todo mundo, sobre todo si las veían como competencia. Se les retiró todo mundo y ahora se quedaron solas. Justo esta parte, ¿no? Como todas las personas, varios comentarios que he visto aquí es de varias personas que nos están contando sus experiencias, que conocen personas superiores que se quedan solas porque los ven como competencia y dicen, no, pues me voy a alejar, yo para qué voy a poner mis límites. Y tengo una pregunta de Luz Manavarro que dice, ¿cuál es el punto entre tener seguridad y sentirte valioso y saberse único a llegar a este punto de ser arrogante y no darte cuenta? ¿Qué tan ligera es esta línea y cuáles son los parámetros? Ay, qué buena pregunta. La línea es suave, la línea es tenue, definitivamente. Decía hace un momento, todos tenemos la posibilidad y hasta la capacidad de ser arrogantes. Por eso la importancia de la reflexión sobre uno mismo. Eso es básico. Seguridad necesitamos, firmeza también necesitamos y no podemos permitir que los demás pasen sobre nosotros, ¿no? Esto es el narcisismo de vida del que hablaba en la mañana. Rasgos narcisistas, más bien en la mañana hace un momento, mejor dicho, porque sigue siendo la mañana, ¿verdad? Ya no hemos llegado a la tarde. No, Pero en fin, la cuestión es que lo que estoy diciendo es necesitamos sí defendernos, necesitamos todo lo que tiene que ver con nuestra autoconservación y con nuestro orgullo y con nuestra dignidad personal entraría dentro de la seguridad y entraría definitivamente en el narcisismo positivo. Dentro de reconocernos, ¿no, Lourdes? Porque fíjate, Sí, claro. de repente escuchamos mucho a la gente decir, tengo guardada, pongo este ejemplo porque a veces sucede, ¿no? Tengo guardada una botella de vino espumoso, de vino, lo que sea, para un día importante, para un día especial, ¿no? Y de repente vemos que no llega nunca ese día. O sea, ¿qué pasa cuando no nos reconocemos nuestros logros, cuando no reconocemos nuestro camino andado, nuestro triunfo? Esa pregunta se me hace fundamental porque hay veces que tenemos este choque también, ahora sí que se cruzan, que no seas soberbio, ¿no? La gente que te dice, ay, bájale 2 rayitas, ¿no? Sí. Y entonces no te dejan, no te permites o no te dejan
también aplaudirte. ¿Dónde está esa línea? O sea, ¿cuándo te estás pasando y cuándo es autoconservación y autorreconocimiento? Una cosa es la humildad, la mesura, ¿no? El reconocimiento de que tengo capacidades, de que he tenido logros, y otra cosa, eso es una. Otra, la superioridad, la arrogancia y la petulancia que ve de menos a los demás, y que, por cierto, el petulante y el arrogante y el superior pega de gritos porque no sabe en realidad, porque no ha querido recorrer los difíciles caminos que hay que transitar para llegar al aprendizaje. Y entonces pego de gritos a los demás y de esa manera me impongo. Un narcisismo maligno, clarísimo, patológico, es el de Donald Trump. Eso es clarísimo, ahí está el narcisismo, es el ejemplo del narcisismo negativo y patológico. Otros tendremos características narcisistas que son necesarias para la vida. La seguridad es importantísima, que es distinta, Cristina, al menosprecio por mi propia persona, que es tan grave como la superioridad, por supuesto. Entonces, no se trata de menosprecio, pero se trata de una mesura que requiere, por supuesto, de una capacidad de reconocer mis errores, de reconocer mis aciertos, y los errores me van a costar trabajo porque todo lo que me daña el narcisismo implica dolor mental. Entonces, yo, claro, igual que todo el mundo, quisiera ser perfecta, nunca cometer errores, pero eso no es así. Entonces, tengo que reconocer, irme hacia atrás y decir, aquí sí erré, tengo que reparar este error, a veces tengo que reparar al otro porque con mi narcisismo y mis errores le he dañado, como esta persona que parece, no sé de veras, la hermana de Marta si fantasiosa o de plano delirante. Bueno, ahí tendría que, por supuesto, atravesar un proceso terapéutico muy, muy importante para poder regresar a sí misma, pero quién sabe si vaya, porque la terapeuta también sería para esa persona poca cosa. Claro. Claro. En este sentido que hablábamos de las masculinidades, ¿no? Y el complejo de inferioridad y esta línea tan tenue que hay, ¿no? Creo que el ejemplo de las masculinidades es muy bueno, y retomando a Donald Trump que estabas diciendo tú ahorita, ¿no? O sea, si pensamos cuáles son las narrativas que se comparten socialmente sobre lo que es ser un hombre a hombre, ¿no? O sea, tienes que ser proveedor, ¿no? Tienes que tener muchas mujeres y ser un galán. Y tienes que, ¿no? O sea, todas estas exigencias que caen sobre el buen proveedor, o padre responsable, o mujeriego, o no, o sea, hay muchas vertientes diferentes de estas narrativas. Y en México feo, fuerte y formal. Claro, pero entonces todas estas narrativas también nos imponen exigencias, ¿no? O sea, tengo que ganar quién sabe cuánto dinero para proveer a mi familia, porque un hombre de verdad cuida a su familia, y no. Y además tengo que dedicarle ahora con, ¿no?, esta nueva sociedad más tiempo a mis hijos, y ahora además tengo que ser muy respetable en mi trabajo y que nadie me regañe frente a nadie más, porque entonces se daña mi reputación, y entonces todos estos tengo que, se van convirtiendo en una serie de exigencias que muchas veces es muy difícil de cumplir, ¿no? Entonces, esta línea tan tenue está entre el reconocer lo que he hecho, pero también estar metido en esta dinámica de todas estas exigencias con no doy el ancho, no doy el ancho, no doy el ancho. Y entonces esa sensación de insuficiencia, de inferioridad, es la que muchas veces provoca estas reacciones, ¿no? O sea, se ha visto muchas veces con la violencia de género, ¿no? Un hombre que le va mal ese día en su trabajo y se siente poco hombre, poco reconocido, ¿no? Regresa a casa y reproduce, ¿no?, esas relaciones de dominación y de poder que sufrió, ¿no?, en el espacio laboral, después con la pareja y con los hijos, ¿no? Y cómo hay una cadenita de reproducción de estas actitudes. Ya lo que decías tú hace rato, ¿no? Verlo siempre de manera relacional, no solamente como el individuo y qué le pasa a esa persona, sino siempre como esta manera relacional del otro que me está exigiendo,
¿Qué se espera de mí socialmente? Y entonces Donald Trump, muy desesperado, a pesar de que es rico, de que es blanco, de que tiene a la esposa joven, o sea, que ha ido cubriendo todas estas exigencias de la masculinidad hegemónica que le llaman, ¿no? Del hombre prototipo, tiene estas reacciones porque parece que nada es suficiente para ocupar y de verdad merecer esa posición de poder. Entonces, cuando te la crees, ¿no? O sea, cuando te crees estas narrativas, es que no hay quien te pare. Oye, ¿no? Porque ¿será que son inalcanzables? O sea, fíjate, en este ejemplo que pones tan claro, ¿no? O sea, es cierto, él es blanco, heterosexual, es rico, de aparte del país, del país más poderoso, hablando socialmente, ¿no? El que está, el país que domina el mundo. El imperio. El imperio, ya fue presidente, o sea, ya estuvo ahí, y otra vez, o sea, ¿qué pasa ahí atrás? O sea, o sea, no hay... La voracidad humana. Ajá, o sea, La ¿qué voracidad pasa? nunca es suficiente. Ese es el problema. Es tragarse al otro, es tragarse, o sea, Trump ya si acabara con el mundo se tragaría a sí mismo, ¿no? Definitivamente, o sea, es voraz, ¿no? Sí, es Por voraz. eso hay que tener, o sea, lo primitivo, eso es primitivo, lo primitivo prevalece aún en lo porvenir, dice Freud. No importa cuán educados seamos, tenemos ese ser primitivo dentro. Por eso insisto en esta parte fundamental de tenerle cuidado, porque todas estas partes nos habitan, incluyendo la violencia, ¿no? Entonces, estos sujetos son peligrosísimos porque los vemos jactarse y decir una serie de mentiras flagrantes, medias verdades, lo vemos en todos los gremios, ¿no? Sean el periodismo, sean los religiosos, los jerarcas religiosos que se erigen en modelos espirituales y morales, cuando a la hora de la hora no resulta ser así, pero esta moralidad la usan para sentirse superiores y además omniscientes, casi omnipresentes, adivinan los pecados de los demás y no ven lo propio y se erigen como superiores, como seres inalcanzables cuando no lo son. Entonces, son trampas realmente las que hacen para convencer al otro de esta superioridad con una omnisciencia inexistente y después, si los cachan, si se pierden, si todo esto puede ocurrir y les ocurre, entonces, en general, no se deprimen. Oye, en general lo que hacen es enojarse y gritar improperios a todo el que los confrontó y además la rabia por haber perdido los lleva a verdaderamente perder casi el contacto con la realidad. ya van 2 veces que dices no se deprimen, Lourdes. O sea, digamos, lo esperable o el camino que no hablaría de un complejo de superioridad sería que aceptaran la tristeza y la depresión. La posibilidad de deprimirnos. Los únete a los optimistas, perdón, pero lo que nos dicen es no te deprimas, todos felices, todos contentos. Hay una gama de afectos que tendríamos que nosotros poderlos asumir e integrar a nosotros mismos y hay momentos y situaciones que nos deberían entristecer, Claro. ni modo que entremos muertos de risa, desesperar, enojar, por supuesto, alegrar, es una gama de afectos. Claro. No tenemos por qué siempre estar felices, ¿no? No tenemos por qué no reconocer la dependencia. Dependo del otro también, no me doy todo a mí misma. Entonces es una cosa gravísima pensar desde esta superioridad que me lo doy todo y no necesito del otro. Eso es absolutamente falso. Pero los medios me dicen, eres independiente, puedes hacer todo. No es cierto. No soy independiente absolutamente y no puedo todo. Necesito del otro. Claro, eso Pero es importante. justo esto que estás diciendo ahorita va en contra de todas las narrativas que nos dicen todo el tiempo, ¿no? Tienes que ser autosuficiente, tienes que ser exitoso, llegar a esta posición en la compañía, ¿no? Sí, O sea, cierto. todas las exigencias sociales van en contra de lo que nos está diciendo ahorita Lourdes, ¿no? Y ahí es donde juega esta dinámica de lo que me están exigiendo, pero reconocer que sí soy vulnerable, muchas veces se siente como fracaso. Oye, ¿no? Marcia, En pero esta a ver, lógica. si pudiéramos ayudar al público que nos está viendo, Sí. o sea, entonces la narrativa o el diálogo que yo tendría que decirme es, yo tengo que ser cada día mejor que yo misma, o sea, yo superarme, pero no ser mejor al otro. O sea, porque es ahí, en esta narrativa que dices, tienes que ser el mejor en el trabajo, tienes que llegar a ser el director, tienes que llegar a ser el presidente y ¿no? Y entonces se vuelven tiranos que quieren quedarse en el poder para siempre. Lo estamos viendo en diferentes partes del mundo. O sea, entonces la narrativa contraria que me ayudaría a pararme en un lugar diferente, ¿cuál sería? Yo creo que hay 2 dimensiones de la narrativa, ¿no?
Una es la narrativa conmigo misma de decir, puedo ser vulnerable, puedo reconocer mi error, puedo reparar mis errores, puedo, ¿no? O sea, este reconocimiento que está diciendo Lourdes hace rato. Y hay otra dimensión narrativa, insisto, en lo social, ¿no? Ahí se ve mi sesgo completamente formativo de criticar esas narrativas, ¿no? O sea, porque también se dan en un contexto sociohistórico muy particular, en este contexto de la competencia, el neoliberalismo, de a ver quién gana. Esas no eran las narrativas en la Edad Media, ¿no? O sea, son narrativas muy particulares de este momento histórico, de cómo está organizada la economía, los intercambios sociales, y también poder criticar esas estructuras sociales que nos dicen esas narrativas. No necesariamente tiene que ser así, ¿no? Claro. ¿Qué tipo de sociedad podríamos construir si nos planteáramos la vulnerabilidad como una virtud y no como un defecto o un fracaso? Entonces también criticarlos a ese nivel. Entonces no solamente es que me cuento yo a mí, no hay solamente una responsabilidad individual, sino también una responsabilidad crítica social. Claro, tienes toda la razón, pero sí sabemos muchas veces que empieza por lo particular, ¿no? O sea, yo tengo que cuestionarme todas estas narrativas sociales que me han estado diciendo particulares en el interior de mi familia, yo a nivel individual, para poder empezar a cambiar la narrativa social, porque si no, ¿cómo la cambio? O sea, si yo no estoy convencida de que está equivocada, ¿cómo la cambio, no? ¿Cómo empiezo a decirlo en voz alta? Oye, eso no, oye, eso tampoco. ¿Por qué? Porque ya lo pensé, porque ya me di cuenta que estamos equivocados, que estamos parados en un error, ¿no? Pero Entonces no tiene que ser de ira y venida. Sí, pero no necesariamente empieza con el individuo. Por ejemplo, ahora, ¿qué pasó con el Me Too y el movimiento feminista, no? O sea, podía haber muchas mujeres que no hubieran cuestionado el lugar subordinado que siempre les habían dicho y a ti te toca ser mujer y quedarte en la cocina o encargarte exclusivamente de los hijos, y, ¿no? O sea, que no habían... Pero a partir de que se difunde, ¿no? O sea, esta ola del feminismo que ha alcanzado, ¿no? Sí, Con redes sociales, ha habido, podríamos decir de manera muy cuidadosa, pero cierta formación política de muchísimas mujeres, sobre todo de las generaciones más jóvenes, respecto a estos temas, que quizás no habían empezado por un cuestionamiento y una narrativa individual, sino que viene esta resignificación social de lo que es ser mujer, y dicen, sí, yo la siguiente ya no me dejo. Claro. Pero entonces ahí la línea de causalidad es al revés. Entonces no necesariamente va, siempre es un tejido, ¿no? Claro, va y viene, va y viene, va y viene. Es un intercambio, ¿no? Un intercambio. Oigan, acompáñenme a ver la siguiente entrevista. Entrevistamos a Cita Chao, que le mandamos un fuerte abrazo a nuestra querida Cita, y dice que el síndrome de superioridad lo manifiestan personas que han sido devaluadas y sometidas desde la infancia. Vamos a ver, acompáñenme. El complejo de superioridad por lo general viene de personas que han sido sometidas a lo largo de su infancia a situaciones de sometimiento, sobajamiento, humillación, devaluación inclusive, y que esto es una compensación. O sea, el ponerse en otra posición, léase esto, superioridad o sentirse superiores a la mayoría, y en ese intento de hacerlo, por lo general caen en condiciones muy extremas. Léase ofender, insultar, agredir y lastimar a los otros, sin tomar en cuenta cero empatía con los demás, ¿no? Les va creando una condición en la que se están cada vez haciendo más aislados, más retraídos, menos cercanos o muy impositivos cuando se encuentran en grupos de personas. Hacen todo el tiempo condiciones para llamar la atención, llámese tonos muy altos de voz, llámese hacerse notar por cualquier vía, y desgraciadamente son muy altaneros, muy prepotentes y se llaman personalidades narcisistas. Tiene mucho de inconsciente, y si hubiese alguien que se los hiciera consciente, por lo general tendrían que ser los especialistas, porque las gentes de alrededor no van a escuchar a nadie, y precisamente esa es la razón por la cual se van aislando o se van quedando cada vez más solos, porque son, entre comillas, insoportables. Entre comillas, insoportables. No, es que lo son. Sí. Oye, quisiera retomar, decía la doctora hace un rato, que estas personalidades se niegan al aprendizaje. Y en la cápsula inicial, ¿no? de intro al programa, se hablaba también de la contraparte, la contraparte de lo que menciona la especialista también en esta cápsula, que sería la sobreprotección, ¿no?
Entonces, en esta sobreprotección, lo que hacemos con los hijos o lo que se hace con los hijos es limitarlos a desarrollar esa capacidad de solucionar problemas, de afrontar al mundo. Y entonces cuando crezco con todo, con mucho privilegio, con todo a la mano, donde me solucionan los problemas, donde estoy pequeñito, tengo 4 o 5 años y voy a bajar del transporte público o de un autobús, pues, entonces la mamá o el papá o el cuidador es, no, espérate, yo te bajo, ¿no? Cuando el niño puede ir, ¿no?, a su modo, a sus formas, tocando el barandal, jugando un poquito, pero ¿qué hacemos como adultos? Tenemos esa desesperación, tenemos esa prisa de todos los días y la transmitimos a nuestros hijos. Y entonces es de, no, rápido, yo te agarro, ¿no? O desde el propio miedo, ¿no? Algo te puede pasar, no te vayas a resbalar, yo te lo doy, yo te lo hago, aquí te lo proporciono, aquí lo tienes. Y entonces van creciendo así, ¿no? A que se les dé todo. Y bueno, además esta parte de las redes sociales, los aparatos electrónicos, tenemos todo al alcance. Entonces, cuando a los niños en esta etapa de crianza no se les enseña a manejar la tolerancia y la frustración, a regular sus emociones, a aprender a pedir cosas, a aprender a quedarte sin las cosas cuando tú las exiges, pues entonces les das todo, les das y crecen con esta idea de yo lo merezco todo, tengo que tener todo. Y entonces sí, pueden ser insoportables también. Claro, por supuesto. Sí, importantísimo. A ver, Dianita, por favor. A mí me gustaría leer este comentario de Maritza Telles, porque hemos hablado mucho sobre la superioridad cuando viene del género, pero ella nos comenta de que a ella le pasó en su familia al ser la hija mayor de 7 hermanos. Mi padre me exigió tanto que no tenía derecho a portarme mal, no podía tener errores, tenía que sacar buenas calificaciones y eso en mi vida adulta, principalmente con mi esposo, me afectó porque siempre busco ser mejor que él. Siempre tener yo la razón y me ha costado trabajo, pero he estado trabajando en mi autoestima para evitar sentirme mejor que los demás. Me pareció muy interesante porque justo... Muy interesante. La verdad es que le afectó ya también en su matrimonio. Y nos comentaron también por acá, perdón, era en este. Nos dice Dolores Mesa, esta actitud la veo en muchos hombres que hacen menos a la pareja y a los hijos, en especial a las mujeres. Nos dice Airam Zoom que también hay gente que se siente superior solo por tener un título universitario o de algún otro tipo. Mi hijo y varios de sus compañeros están pasando por un problema con una maestra en el bachillerato que aunque hagan los trabajos les baja la calificación y la verdad es que mi hijo cuando va llegando a la hora de ir a la escuela le empieza a doler el estómago, tiene ganas de vomitar. Mi hijo sabe que tiene mi apoyo y el apoyo del director y otros maestros, pero parece que este apoyo solo hace que la maestra se sienta más superior a todos sus alumnos. Yo digo que ahora los nuevos nobles son los títulos nobiliarios son los Exacto. títulos académicos. A mí me bota de la risa porque sí te los ponen ahí sí enfrente, ¿no? Los títulos académicos y de repente sí hay esa situación. O sea, sí hay áreas donde la gente realmente dice yo soy superior, ¿no? Y una es la académica. Ahorita regresando lo platicamos. Vamos a un corte, quédense con nosotros. La incapacidad de reconocer y valorar los logros de los demás nos lleva a conflictos y al aislamiento social, lo que afecta nuestra salud mental y emocional. Muchas gracias por seguir con nosotras el día de hoy. Estamos hablando de me siento superior a los demás. En los bloques pasados hemos dicho qué es este complejo de la superioridad y cómo es que ha nacido, cómo es que nacen las personas y cómo lo puedes identificar. La verdad es que agradezco mucho los comentarios que nos han hecho llegar, las preguntas que nos han hecho llegar, han enriquecido mucho el programa el día de hoy, para que lo compartan con sus conocidos, sus familiares, en sus redes sociales. Les invito a que sigan participando, a que nos sigan llamando al centro de contacto con la audiencia en el 55 51 66 40 00, que vean el programa por la aplicación de 11 más que pueden descargar en su teléfono o desde la página de internet. Voy a leer el comentario de Lau Vázquez, que nos dice: buen día, yo me acabo de dar cuenta que tengo este mismo problema, ya que me cuesta mucho socializar y me hace muy selectiva en mis amistades. Aparte, me hace muy analítica y siempre quiero tener la razón porque siento que las personas están mal o actúan mal siempre.
Y siempre tengo otra manera de pensar. ¿Cómo puedo yo manejar este problema si ya me lo di cuenta? Es lo que nos pregunta Lau Vázquez. ¿Qué le podemos decir? ¿Qué le podemos- Órale. Órale. Creo que viene de la mano con lo que decía hace un ratito, ¿no? Como ver la otra cara de la moneda. Y yo creo que vale mucho la pena el que ella pueda preguntarse el por qué le preocupa, ¿no? O por qué le mueve tanto. Preguntar si tiene suficiente, pensar si tiene suficiente evidencia a favor respecto a lo que está pensando es realmente cierto o es realmente funcional, ¿no? Seguir pensando de esta manera me va a ayudar realmente a sentirme bien. Lo que estoy pensando realmente es cierto. Si yo intentara acercarme a esta persona y hacerle saber lo que me genera, ¿me haría sentir mejor? Entonces, es este ejercicio autorreflexivo o metacognitivo, pensar sobre lo que piensa, darnos esa oportunidad de pensar un poquito sobre lo que estamos pensando para acercarnos a la otra persona y de esta manera también ayudamos a la otra persona. Muchísimas gracias. Diana Jazmín Hernández nos escribió y la verdad nos hizo varias preguntas que me gustaría decirles. Primero nos dijo, ¿el que se cree muy nace o se hace? Pero aquí la pregunta es, ¿cómo evitar formar hijos con estas características? Pues creo ¿Nace que... o se hace? Ya dijimos que no. Yo creo que se hace, ¿no? Se hace. Yo creo que se hace. Y entonces en ese sentido, ¿no? Es muy importante, ¿no? Enseñarles desde el principio en la crianza con los hijos justo lo que estabas diciendo tú hace rato, ¿no? Eres capaz de dejarles hacer las cosas para que vean que sí pueden ser suficientes, que sí pueden cometer errores y que no pasa nada, ¿no? O sea, en ese sentido, darles la oportunidad, pero también reconocer los errores y decir, no pasa nada, todos nos equivocamos, puede ser vulnerable, ¿no? O sea, reforzar como este acompañamiento también emocional que en otros espacios, cuando uno se hace de esta manera, debería de ser no solamente una política de cómo criar a nuestros hijos, porque luego uno tiene la ilusión de decir, yo con mis hijos los voy a criar de tal, y después salen al mundo y te los echan a perder, por decirlo de alguna manera. Porque sí, puede ser... Bueno, yo digo que la segunda educación se tiene en el matrimonio. Sí. Cualquier tipo de matrimonio, pero en el matrimonio. Pues ahí es sí, la segunda porque... educación, es durísima y buena, positiva, yo estoy a favor de es la socialización, la los amiguitos, las amiguitas de la escuela, qué tipo de relaciones tiene, lo que viene en las películas que ven, ¿no? O sea, todo eso también escapa de la crianza exclusiva de la casa. Entonces, también reforzarlo en estos otros espacios, la maestra, ¿no? Que es toda la educación que recibes por estar en este planeta. Ahora, aquí hay algo que me gustaría retomar, Lourdes, con lo que tú dijiste al principio, porque fíjate, le estamos contestando, no se nace, se hace. Exacto. Pero entonces, ¿dónde entraría cuando ya es un problema de salud mental? O sea, ¿en qué momento se convierte en un problema de salud mental? O si se nace con un problema de salud mental que te lleva a comportarte de esta manera. Por ejemplo, lo que decías de la hermana, ¿no? O sea, tal vez estos delirios de grandeza, tal vez, o sea, ya estamos hablando de una salud mental, ¿con eso sí se nace o en el tiempo se va transformando? Dentro de la psiquiatría, los psiquiatras hablan, los profesionales de la psiquiatría hablan de temperamento, algo que ya se trae. Los psicoanalistas, en términos generales, hablamos de una constitución. Traemos algo, así como características físicas, ya traigo algo que más fuerte o agresivo, y también la otra parte amorosa, de ambas tenemos. Todos somos el malo porque todos somos potencialmente capaces de hacer el mal, dice Sabater. Así que sí traigo algo de eso, de una agresión constitutiva. Claro, se me puede atemperar con la educación, hay muchos factores, la cultura misma en la que crezco, pues puede ayudar enormemente a que esto se atempere o crezca. Entonces, me parece que eso sí es muy importante reconocerlo. Sí traemos algo, no venimos como tabula rasa, como una tabla en blanco, traemos algo que luego, por supuesto, se va a inscribir de diferentes maneras y siempre hay que recordar esto, lo pasado va a influir en el presente
y lo presente a la hora de inscribirse va a modificar el pasado. Por eso en el inconsciente no hay tiempos, ¿no? Todo puede suceder, no hay negativo en el inconsciente y se entrelaza pasado con presente, con futuro, con todo. Siempre puede haber un cambio, sí, pero ese cambio implica trabajo. No es nada más de voluntad, no es nada más de que hoy amanecí bien y le voy a, no sé qué quiera decir eso, a echar ganas, que no quiere decir nada, ¿no? Pues es que si le dices a un deprimido, échale ganas, no tengo ganas. ¿Cómo le hago para echarle ganas si no tengo? ¿Dónde ¿no? las compro? Claro, entonces es un lugar común muy general. No, tengo que trabajar para eso. Y esto me lleva a un punto muy importante que tú dijiste hace un momento. Me tengo que levantar compitiendo conmigo o no con los demás. Es que para no sentirme mucho y más y quererle ganar a todo el mundo. Sin embargo, de eso acá hay algo muy importante. Yo creo, bueno, yo he acuñado una frase que digo en psicoanálisis, se cambia o hay movimientos por consecuencia, no por intención. ¿Consecuencia de qué? De hablar. Eso cambia. Eso mueve, no por intención de ve y haz esto, ve y haz aquello. El psicoanalista no anda dando consejos y todo esto. Así en la vida, si voy ganando, si voy adelante, que sea por consecuencia de qué, de mi trabajo, no por intención de molestarte. Y si tengo intención, que sea una intención que esté validada y fundamentada en el trabajo, que es lo que habla el psicoanálisis. Trabajo, trabajo de sueño, trabajo de pensamiento, trabajo de elaboración, trabajo de duelo, trabajo. Trabaja en la vida, Claro, sí. para adentro y para afuera. Y eso, por consecuencia, te va a llevar adelante. Y eso te mantiene sereno y con los pies en la tierra. ¿Quiénes son los que más se botan con este complejo de superioridad? Los que crecen así, rapidísimo. Me gané la lotería y ahora me compro un castillo y ya no me acuerdo ni de dónde vivía yo, aunque haya sido un lugar menor a mi castillo. Ya no me acuerdo de los amigos de antes porque son poca cosa. Ahora soy amiga de la farándula. Son las personas que más se elevan porque no va siendo trabajado, ¿no? Porque es de repente. Y entonces no puedes hablar más con ellos porque pues sientes que son prácticamente divinos, ¿no? Entonces el trabajo te atempera, te hace saber que cuestan las cosas y que no tienes que elevarte y hay que poner los pies en el piso. Pero todo eso sí requiere de tiempo. Buenísimo, creo que muy claro eso. A ver, otras 2 preguntas o 3 tenemos por ahí, ¿no? ¿Cuántas? Tengo el testimonio de una persona que dice, de Alex, que dice, hay una compañera de mi hija que actúa como comentaron en la primera entrevista que tuvimos al inicio del programa. Tanto es así que nadie quiere estar con ella. A mi hija le daba tristeza, pero desde que convive con ella comprende del por qué está sola, ya que ella ofende, discrimina por el color y humilla. Literalmente mi hija ya ha tratado de alejarse, pero ella la sigue y le comento que ponga límites, ya que no es sano, pero teme a que hable mal de ella por internet. Lo que me sorprende es que tan joven ya tiene esa actitud. Y ese testimonio me lleva a esta pregunta de Janet, que nos dice, ¿cómo sanar cuando una persona narcisista ya afectó tu propia percepción de ti porque creciste junto a ella y eso ha tenido consecuencias importantes en tu vida? Ay, sí, Ángela. Buscando ayuda. Si ya sientes o ya concluyes que te hizo mal, pues es importante buscar ayuda profesional. Y en terapia se suelen hacer diversos tipos de preguntas y una pregunta que yo considero fundamental es preguntarle a la persona, ¿no? ¿Cómo está haciendo esto un problema para ti? Y a partir de ahí entonces nos dan esos elementos perceptivos, ¿no? Y conductuales que han identificado que les genera cierto malestar. Entonces, ¿cómo lo puede elaborar, sanar, cambiar? Buscando ayuda profesional, yendo a terapia, modelo terapéutico, el que sea. Yo considero que cualquier modelo terapéutico siempre o psicoterapeuta tenemos un mismo objetivo, que es el bienestar de la persona que está con nosotros en consulta. Sin duda, sí es el mismo objetivo. Siempre es el mismo objetivo, con diversas estrategias, diversas técnicas, pero vamos, ese sería el punto, ¿no? Buscar ayuda. Les pregunto a los 3, o sea, nosotros sabemos que tenemos alcance a nivel nacional e internacional y también muchas veces las personas nos dicen, y lo insisto cada miércoles, no puedo tener acceso a la terapia, ¿no? O sea, por distintas razones y hay que respetarlas, ¿no? A veces es porque económicamente no puedo, a veces porque no tengo los medios, a veces porque no tengo el tiempo. ¿Qué otras cosas a nivel individual pueden empezar a hacer? Porque yo sí confío en que hay cosas que puedo empezar a hacer si no estoy de la mano de una persona. Sé que hay grados gravísimos, y eso lo hemos dicho muchas veces, hay un grado en el que no hay otra opción más que acudir a un especialista.
pero hay otros grados en los que tal vez sí puedo hacer algo. ¿Qué les podríamos decir? Yo creo que es importante como esto que se dice del peligro de la única historia, ¿no? O sea, quedarte con la única historia de cómo esta compañera me veía, me trataba, ¿no? O sea, en ese sentido siempre enriquece mucho tener otras perspectivas, ¿no? Y ver qué dice mi mamá de mí y qué dicen mis compañeros. Y entonces, si hay un consenso general sobre un problema sobre mí, es probable que yo sí tenga un problema en lo que estabas mencionando hace rato. Pero si el problema puede ser la otra persona que con su complejo de superioridad o algo me está dañando a mí, recurrir a estos otros vínculos siempre puede ayudar para compensar esos daños en eso qué importante, porque a veces te concentras solo en esa crítica, ¿no? O en esa persona y a veces no ves a todos los demás, no ves a todo un entorno que te está diciendo otra cosa sobre ti mismo. Qué importante eso que estás diciendo. ¿Qué otra cosa, Lourdes? Yo creo que lo primero, y vamos a ver si es posible, si no es muy grave la situación, que la persona pueda de veras alejarse de esa persona que le está haciendo daño. Pero a veces la propia patología no lo permite. Lo vemos de manera burda y brutal en mujeres que permiten los golpes, por ejemplo, de la pareja, y no se pueden ir y lo justifican y todo. En ese sentido, digo yo, no es tan fácil, pues déjala, ¿no? Bueno, pues de dejar, mi razón me dice que sí, pero algo inconsciente me mantiene ahí. En fin, las redes sociales y familiares pueden ayudar apoyando a la persona a decir, pues deja a tal persona, te hace daño, mira, te has convertido en una persona que, digamos, con un valor personal ínfimo, te humilla. O sea, no sé, son recomendaciones que puede hacer la red social y familiar. Sin embargo, de eso ahora yo diría que hay posibilidades mucho más que antes de ir a un proceso terapéutico a más bajo costo. Muchas asociaciones tenemos clínica de servicios a la comunidad, se puede ir, no es ya el tiempo en que solamente en los consultorios de gente muy experta, con carísimos, se puede tomar psicoanálisis. Eso ya no es. Las asociaciones tienen esta clínica de servicios y cabe la posibilidad. Y no solo en psicoanálisis, en todas. Claro. Entonces, ya mínimo, pues hay grupos también. Hay grupos que son gratis, ¿no? Entonces, en muchas instituciones y las mismas instituciones de salud, ahora, hace muchos años, ya tienen psicología que antes se pensaba que para qué, que eso era pues una cosa de juego. Hoy se sabe de la complejidad de la mente humana y definitivamente creo que sí hay oportunidad. Entonces, de otra manera, pues sí, allegarse a las redes familiares y sociales, quizá, quién sabe si sea suficiente, pero es algo. Yo sin duda estoy de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho. También, de veras, sé que nuestro programa ayuda a muchísimas personas, entonces compártanlo, eso también ayuda mucho. Sí. También yo los invitaría, como hemos dicho en otros programas, a acercarse también a la lectura. También eso ayuda, sí, ¿no? Todas estas personas, o sea, hay libros de todos los especialistas de los que estamos aquí, todos tenemos libros a los que ustedes se pueden acercar también y leer, ¿no? Es otra manera. Y bueno, sí sabemos que a partir de la pandemia, fíjense, dentro de las cosas positivas que salió es la atención a la salud mental y emocional, que ahora sí se tiene y que inclusive a nivel de gobierno se está atendiendo muchísimo. Entonces, acérquense a sus centros de salud, todo eso. Y también, ¿saben qué? Los grupos, ¿no? El grupo de mujeres, el grupo de hombres, los grupos se juntan amigos y empiezan a platicar de cosas más profundas que ayudan mucho también. Pues todas estas cosas pueden ayudar. Adelante. Javier Espinosa nos marcó el centro de contacto con la audiencia para que si nos quieren marcar al 55 51 66 40 00 y también hacernos sus preguntas y sus comentarios a través de ahí, con mucho gusto las vamos a recibir. Él nos marcó y nos dijo: en mi familia ha sucedido que uno de nuestros hermanos se sentía superior a nosotros, terminó alejándose de la familia. Nos dimos cuenta, entre mis hermanos y yo, que tenía una capacidad mental superior a la de nosotros y no entendíamos lo que él nos explicaba. Puedo reconocer que existen personas superiores, pero nuestras capacidades nos impiden verlas y no los entendemos. No quiere decir que sean narcisistas,
perdimos al mejor de nuestros hermanos por no tener la suficiente capacidad de entendimiento. Ay, wow, gracias por esa llamada y qué importante nos abre un universo diferente, o sea, nos abre a otra posibilidad del diálogo de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? O sea, reconocer que, pues sí hay personas tal vez que lo sabemos, que nacen con capacidad de entendimiento diferente, ¿no? Claro. O tal vez una habilidad, o sea, tal vez saben tocar, o sea, se acercan a la música y son más hábiles, al deporte, y tal vez no se sienten reconocidos o aplaudidos o entendidos. Qué buena llamada, cara. Hay quien tiene una gran inteligencia, puede ser genial inclusive, pero además de la genialidad, pues requiere de educación, ¿no? Creo que en nuestro país cada vez menos, pero sigue siendo la educación, creo, sobre todo la educación superior y así, es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad transmitir lo que hemos aprendido y no quedárnoslo solo para nosotros mismos. Entonces, por eso a veces podemos venir a un programa, podemos dar clases, podemos transmitir, no necesariamente en un aula de clases, que algunos lo hacemos, pero en todos lados hay que estar transmitiendo. Quizá este hermano con capacidad superior, según lo que dice la persona que llama, pues hubiera podido también explicar de otra manera, transmitir, no ponerse como un superior que habla a los subordinados que tienen que obedecer, sino también explicar y decirles que no tiene intención de mostrarse como un ser inalcanzable, sino como alguien que incluso los puede enseñar. Si tú educas o tratas de educar desde la superioridad, la verdad es que el alumno se va a someter y va a aprender poco. Y se trataría, este supuesto maestro que estoy ejemplificando, estaría instruyendo el superior al subordinado y se acabó. Y no hay ni duda en ni posibilidad de duda. En cambio, en la educación, de lo que se trata es de desarrollar el pensamiento del otro. Entonces, si explicas de cierta manera que el otro que te pueda comprender, es probable que el vínculo se pueda desarrollar. Oigan, gracias Lourdes. Tenemos una entrevista que quiero, por favor, que me acompañen a verla. Es esta entrevista con el doctor Emiliano Villavicencio. Él explica que el síndrome del emperador se da en personas que imponen sus deseos y personalidad sobre los demás. Interesante esto del síndrome del emperador, no lo habíamos puesto sobre la mesa. Acompaña. El síndrome del emperador, en los sistemas de clasificación de los trastornos de las enfermedades mentales que se manejan en México y en general en el contexto del trabajo psicoterapéutico o clínico, se le conoce también como el trastorno negativista desafiante. Este es un trastorno que se origina principalmente en la infancia, lo que conocemos como niños malcriados, ¿no? Desafiantes ante la autoridad, niños que se creen con el poder suficiente para obtener lo que desean, pero además lo tienen, o sea, no solo es una creencia, sino sí tienen ese poder. ¿Sobre quién? Principalmente sobre los papás. Son niños egocéntricos, son personas narcisistas también, que origina este tipo de trastorno negativista desafiante. Generalmente es un problema de los padres. Encontramos padres que en general, en resumidas cuentas, no saben ser adultos y por lo tanto no asumen su rol como educadores, como personas que deben poner límites, y entonces son padres permisivos, que generalmente son padres que salen a trabajar ambos y entonces pasan poco tiempo en casa. Y esto que implica, bueno, pues no hay tiempo de calidad, hay verdaderamente como poco tiempo de interacción en casa, y esto genera culpa en los padres. ¿Y qué ocurre con la culpa? Pues se vuelven permisivos justamente para suplir esas carencias que ellos consciente o inconscientemente están proveyendo al niño. Si hacemos un repaso de las características, vemos que efectivamente una persona narcisista, una persona egocéntrica, es una persona que asume que todos los demás están a su disposición. Una persona que impone sus necesidades y sus deseos por encima de los demás, como un emperador justamente. Muchísimas gracias. Qué
tema este del síndrome del emperador. Yo creo que vamos a tener que hacer un programa, más programa o una hora más que nos den, porque, hijo, esto está buenísimo. Oigan, fíjense que nos llegó esta llamada. Si pueden ahondar un poco más, Lucero Velázquez nos los pide, un poco más en esta patología en el personal de salud y las estrategias para que su impacto sea menor. Nosotros los conocemos como deshumanización en personal de salud. Nos los están diciendo. Creo que estaban diciendo ustedes dos, dijeron que lo podían comentar, por favor. Sí, yo creo que es un tema complejo, por supuesto, porque es importante no olvidar que son personas, ¿no? Híjole, claro. Las personas al servicio de la salud y por diversos factores habrán decidido estudiar la carrera de medicina. Y en este constante, ¿no?, que decía hace un rato, de andar en automático, ese piloto automático, a veces lleva a las personas a olvidar el objetivo, ¿no?, como esa misión, ¿no?, de por qué eligieron esa carrera. Claro, hay personas que tienen otros componentes o elementos que les permiten actuar con un cierto nivel de superioridad o con una superioridad muy marcada. Yo creo que también históricamente a los médicos y a las médicas las hemos visto como seres hasta como con superpoderes, ¿no? Porque si a mí el médico o la médica me dice, tómate un tecito de limón todas las noches antes de dormir y te vas a sentir mejor, yo creo que me lo tomo, porque me lo está diciendo el médico, la médica. Y entonces en esta línea se le ha otorgado pues mucho poder, se les ha otorgado mucho poder. Y bueno, ya de acuerdo a cada historia lo van procesando y lo van manejando y lo van demostrando de una manera muy, muy específica. Ángel, pero sí lo tienen. O sea, no es que tengan mucho poder, pero sí tienen el conocimiento. Es que a mí me asombra mucho eso. Por ejemplo, tienes a una persona que estudia cualquier carrera. Te voy a poner otra diferente en el área de salud. Y ahorita retomando este corte te doy la palabra, pero fuera del área de salud, ¿no? Y de repente no se reconoce también, o sea, se menosprecia en las mismas familias. O sea, yo he estado en reuniones donde yo soy terapeuta desde hace más de 25 años y se preguntan entre ellas y ignoran que estoy yo enfrente, ¿no? Y estudiaron diseño textil. Entonces, si yo quiero saber de diseño textil, le voy a preguntar a la que estudió diseño textil. ¿Por qué no le voy a preguntar al médico? Y claro que creo en él. Pero el tema es que yo creo que entre los médicos, que es lo que tú estabas comentando, se maltratan ellos adentro. Son ellos mismos los que se maltratan. Nosotros los de afuera sí los admiramos y les aplaudimos y les creemos. O sea, es increíble la carrera de medicina, pero entre ellos se maltratan. Ahorita nos dices tú, de eso es lo que creo, pero vamos a un corte y regresamos. Siempre es posible adquirir o desarrollar nuevos comportamientos que permitan relacionarnos de manera amable con los demás. Tiene que ver con el narcisismo, ¿no? Esta imposibilidad de reconocer la existencia del otro y de imponer la propia palabra. Hay una filósofa que se llama Hilda Lindemann, que yo he seguido mucho, que ella propone que construimos nuestra identidad a partir de historias y pedazos de historia que describen quiénes somos. Hay ciertos grupos sociales de los que compartimos narrativas que los pintan y los representan desde un inicio como superiores. Sí, es una cuestión, por supuesto, cultural, social. Claro. Estas historias que nos estamos contando todos los días nos contamos y nos recontamos historias. Y que, bueno, al mismo tiempo también son, como decías ahorita, no es una cuestión social que se baja a lo individual o personal y tiene una retroalimentación circular. En la parte de creerse o sentirse superior a los demás, por supuesto podríamos retomar esta parte del narcisismo, ¿no? Donde hay una base de inseguridad. La persona narcisista está buscando también constantemente aprobación. A veces, no necesariamente, aunque es cierto que en ocasiones puede haber un complejo de inferioridad tapado por el de superioridad, no necesariamente es así siempre. Hay quien de veras desde el principio tiene poder, se apropia de él con una fuerza brutal e impone su poder sobre los demás. Y entonces también desde nuestra propia historia podemos interpretar de forma distorsionada, ¿no? Como lo hablamos en terapia cognitiva,
de manera distorsionada lo que la otra persona está haciendo y la puedo magnificar. Desde aquí vas construyendo esa vocecita interna que llamamos también en este modelo terapéutico un esquema de funcionamiento, ¿no? O un esquema de pensamiento que sostiene toda esta esencia de la persona, toda esta manera de funcionar. Y es una vocecita que vas escuchando de manera reiterada y te la compras. Es muy importante, ¿no?, enseñarles desde el principio en la crianza. Eres capaz, dejarles hacer las cosas para que vean que sí pueden ser suficientes, que sí pueden cometer errores y que no pasa nada, ¿no? O sea, en ese sentido, darles la oportunidad, pero también reconocer los errores y decir, no pasa nada, todos nos equivocamos. Lo que una persona podría hacer cuando está en convivencia con alguien con estas características, primero que nada es ponerse a salvo, ¿sí? Marcar límites claros, tener bien especificado en qué punto están mis límites y dónde no permito que se traspasen esos límites. Hay una escala muy bonita del Instituto Politécnico Nacional que se llama el violentómetro, ¿sí?, que es famosa y es conocida, pero muchas veces no la aterrizamos en nuestro medio inmediato. El que yo conozca el violentómetro para decir hasta aquí, esto no lo voy a permitir, es sumamente importante para yo ponerme a salvo. Otro punto fundamental es que yo me informe acerca de cuáles son estos rasgos, de cuáles son las actitudes, las conductas, los pensamientos, los sentimientos de una persona que puede tener algún tipo de trastorno, y en la medida en que yo voy conociendo y yo me vaya sensibilizando, que pueda transmitirlo a la persona. Si tú tienes un familiar, una pareja, padres, etcétera, un jefe que tiene este tipo de complejos, pues es hablar un poquito para sensibilizar, para educar y empezar a modificar el tema de la salud mental. Entendiendo que la salud mental tiene 4 componentes. El primero es que yo pueda desarrollar mis habilidades, que pueda enfrentar el estrés cotidiano, que pueda ser productiva o productivo y que pueda contribuir con mi comunidad. Si alguna de estas 4 no se está cumpliendo, a lo mejor a través de esto yo puedo sensibilizar a la gente que está a mi alrededor y entonces pedir ayuda, ir a algún especialista. Esto es importante. Si está generando problemas funcionales, problemas sociales fuertes, es fundamental pedir ayuda con algún especialista. Muchísimas gracias, ya estamos de regreso. Y bueno, nos quedamos platicando sobre esto que les interesaba tanto sobre el área de la salud. Y bueno, Marcia, es justo tu tema, eres especialista en eso. ¿Qué está pasando con todas estas personas que están en el área de la salud? Muchas gracias, sí. Justo hace un momento decías, ¿no? No hay que olvidarnos que los médicos y las médicas también son personas, ¿no? Y entonces al respecto yo con lo que quisiera empezar es que a los primeros a los que no se les tiene que olvidar que son personas, son a ellos mismos, a los propios médicos y a las médicas. ¿Por qué? Porque justo los educan para pensar que sí son esos superhéroes, que tienen estos poderes especiales, para hacer cosas pues, que ningún ser humano puede hacer. Y ahí empieza la deshumanización. No solamente la deshumanización de los pacientes, sino también la propia deshumanización de los médicos y las médicas. Cuando los someten en estas jornadas educativas de guardia a no dormir por 24 o 72 horas y después tienes que entrar al quirófano y operar a este paciente y no te vayas a equivocar porque se puede morir el paciente, el mensaje que les están transmitiendo, ahí están esas narrativas sociales, ¿no? Es, tú puedes operar a un paciente y hacerlo perfectamente bien, aunque no hayas dormido, aunque no hayas comido, aunque no hayas tenido tiempo de ir al baño, como si no fueras un ser humano normal como el resto de nosotros, ¿no? Entonces, desde ahí hay una instrucción de un complejo de superioridad de decir, yo no necesito cubrir todas estas necesidades fisiológicas básicas, pero tampoco cubrir necesidades emocionales, ¿no? Todo lo que hago no es un sacrificio, ¿no? Como Dios que no se sacrificó por todos nosotros, sino que es mi verdadera vocación servir al otro. Entonces, yo paso a un nivel completamente secundario porque tengo ese don casi divino de poderme sacrificar de esta manera. Y entonces cuando se creen esta narrativa de qué significa ser un buen médico, una buena médica, entonces
ya hay este complejo de superioridad, ¿no? Yo que me he sacrificado, o bueno, yo no sé si quiero hablar de complejo de superioridad, pero sí de sentirte superior a los demás. Y eso repercute con tus colegas, ¿no? O sea, con médicos y médicas con los que compartes la profesión y el espacio, como con los estudiantes, ¿no? Yo que tengo 5 subespecialidades, soy superior a ti. Tú que solamente estás estudiando el primer año de la residencia, eres superior al que está en tercer año de medicina. Y entonces se hace toda una cadena de jerarquías que es súper marcada dentro de los hospitales, donde se van reproduciendo estas ideas. Y lo que decía hace rato, nunca soy suficiente, ¿no? Porque nadie puede no comer, no dormir y mantenerse perfectamente bien y dar un trato amable y no cometer errores. Pero si la exigencia es que deberías de poderlo hacer, pues nadie da el ancho. Y entonces eso te mete en este ciclo de autoexigencia que estamos y hablando. entonces lo que nos están diciendo, eso se ve reflejado en el paciente. Obviamente Siempre. porque ellos están cansados, sin dormir, sin comer, con una exigencia tan fuerte que los pacientes creen que solo es con ellos, pero es con todos, es en todos lados. Entonces El se ve paciente reflejado. siempre es el que paga los platos rotos. Muchas veces en esta creencia de que yo sí puedo aguantar más horas, ¿no? O sea, porque si uno le dice a alguien afuera de medicina, es que pasa 72 horas en el hospital, cualquiera te dice, es que eso es inhumano. Pero adentro del gremio médico es 72, yo me quedé un mes completo en la residencia y así aprendí a tener el carácter fuerte que se necesita tener para ser cirujano, ¿no? Y esta competencia de quién sacrifica más. Y en esa competencia que hacen los médicos, muchas veces están compitiendo entre ellos. Y eso es lo que repercute en los pacientes. Ni siquiera ya es la relación médico-paciente, sino es una relación entre médicos de competencia, de quién puede más, de quién... Y quien paga los platos rotos es el paciente. Y sabes que yo creo, además de compartir todo lo que dices definitivamente, es que el médico, el gremio médico necesitaría más conocimiento y más aproximación a la salud mental, al mundo de lo mental. Queda devaluado porque de repente quieren pensar que solo somos órgano, cuando no solo somos un soma, ¿no? En primer lugar, el organismo se distingue del cuerpo, ¿no? Tengo, por ejemplo, una imagen corporal no organísmica. Sé cómo es mi cuerpo, pero de mi organismo no puedo tener representación. No puedo pensar, ay, ¿cómo será mi vaso, mi hígado? Como que no pienso en eso a menos que esté enferma, ¿no? Pero sí tengo una representación corporal. Se les olvida los sentimientos, se les olvida que la mente sí existe y es el correlato psicológico del cerebro, ¿no? Se les olvida pues este mundo emocional y de repente tienen que transformarse en robots, en seres superiores que no necesitan prácticamente ni ir al baño, y eso es algo muy grave. Entonces me parece que sí, tomar en cuenta todo el mundo afectivo les ayudaría a no convertirse en estos robots que además maltratan a sus propios estudiantes. Los estudiantes, por supuesto, que están desesperados de no dormir, de no comer y todo lo demás, y por supuesto, el paciente es el que la va a llevar, y sí se ve, y se cometen errores de plano, a veces terribles, pues precisamente porque el cansancio ya no les permite hacer algo congruente. Porque realmente son seres humanos, ¿no? Pues que eso sí, es lo que tenemos que decirles, realmente son seres humanos. Pero bueno, desde aquí les mandamos este llamado a la acción. Yo creo que entre todos podemos cambiar también esa visión, ¿no? Esa visión que se tiene sobre el médico, sobre la médica, para ayudar, porque aparte es tan importante que todos estemos en armonía y no olvidar que somos holísticos, ¿no? Que hay que atender todas estas partes de nosotros. Oigan, uno de los temas que creo que es importante que quede muy, muy bien entendido es si esto es una cuestión de género, porque nos están preguntando en las redes si solamente los narcisistas son hombres. Yo conozco muchas mujeres, no sé en qué momento hubo esta confusión, pero quiero que los especialistas lo digan. Esto es una cuestión solamente de... Hay más hombres narcisistas que mujeres, es general, ¿no? Los tres están diciendo no. Por favor, a ver. No, yo creo que no. Se suele socialmente justamente como que de acuerdo al tipo de comportamiento, si es un comportamiento agresivo o no, entonces es más de hombres o es más de mujeres. Si la personalidad narcisista es como esta parte de falta de empatía, ¿no? De no reconocer las emociones, de no validar a las otras personas,
Y es este plantarse como de manera muy insensible y muy ruda, entonces es de hombres, ¿no? Si es una cuestión, por ejemplo, un trastorno límite a la personalidad, que es un apego muy fuerte a los vínculos, que son vínculos afectivos que duran poco, la idea constante de me van a abandonar, etcétera, entonces más a las mujeres, ¿no? Sin embargo, no tiene que ser necesariamente así. Yo creo que no es privativo de este es para los hombres y este es para las mujeres. Este se va a presentar con la persona de acuerdo a lo que ha vivido. Ahora, eso estamos hablando del el narcisismo en particular. Creo que a veces la confusión también tiene que ver con esto de la hegemonía masculina, que sí es una realidad, ¿no? O sea, eso no lo podemos negar. O sea, sí es real que vivimos en un mundo donde todavía está la supremacía del hombre blanco, heterosexual. Sí existe todavía. No es que estemos hablando mal de los hombres, es una realidad que queremos romper. Por supuesto, y por eso es que al principio de mis intervenciones sacaba yo este término que después expliqué de la interseccionalidad, ¿no? O sea, porque el género no lo es todo, se entrecruza con la clase social, con ser heterosexual o pertenecer a la diversidad sexogenérica, todas estas cosas influyen. Entonces no es una cosa de ser hombre o de ser mujer, pero el género sí influye, ¿no? Por lo mismo que les decía hace rato, no es lo mismo ser educada como niña y te digan, ay, qué bonita. Es que las niñas tienen que ser amables. Calladita te ves más bonita a decirle a un hombre, eso, campeón, a ver cuántos goles metiste y cuántas novias tienes en la escuela. O sea, desde esos mensajes de la infancia sí meten una lógica distinta. Claro. Y hablábamos también de esta sociedad neoliberal, de la competencia, y entonces ahí también toda la lógica es competir y, ¿no? Y a ver quién puede más y quién es el jefe o la jefa, ¿no? O sea, esa posición del jefe. Y entonces eso también se reproduce en hombres o en mujeres, en ciertas profesiones, en ciertos... Sí. Es como decir... En la forma en la que nos pagan. Sí, la deshumanización de la medicina. ¿Solamente se comportan así los médicos hombres? No. La violencia obstétrica también la practican médicas ginecólogas mujeres. No es una cosa esencializada de hombres o mujeres, sino de cómo estas estructuras sociales se traducen en comportamientos individuales. Y hablando de cosas que no vemos, o sea, que están en el inconsciente o que ya forman parte de nuestra narrativa cotidiana, digo, lo hemos dicho muchas veces, pero hay que volverlo a decir, o sea, en la misma profesión, con los mismos estudios, con el mismo nivel, se paga menor a las mujeres. Sí pasa, o sea, sí pasa. Y esas son algunas de las cosas que queremos romper, entre muchas otras cosas, Lourdes. Todas las características y las emociones las tenemos hombres y mujeres. No hay manera de que de que queden distinguidas. Sin embargo, de eso, a veces efectivamente es más promovida la valentía, la agresión y el arrojo en los hombres que en las mujeres. Nos lo dicen desde el principio. Estamos cuestionándolo. Las mujeres, algunos hombres, ¿no? Y algunas mujeres no se lo están cuestionando porque hay una cuestión de machismo internalizado que no les permite pensar otra cosa. Sin embargo, eso no es natural, eso es algo que nos enseñan, lo estamos cuestionando, vamos a ver qué sigue ocurriendo, ya han ocurrido cambios, pero los tiempos sociales son más largos que los tiempos individuales. Así que si todo esto lleva 50 o 100 años en forma y cuestionándolo y todo, nos llevará mucho más tiempo llegar, por ejemplo, a lo que acabas de decir, Cristina, ¿cuándo vamos a ganar lo mismo? Hasta el momento no ha ocurrido. La mayoría de los líderes del mundo, de todo tipo, son hombres y muchas otras cosas. ¿Esto es queja o victimización? No, esto es una realidad que tenemos que cambiar y por la cual tenemos que trabajar las mujeres y los hombres que nos quieran acompañar. Porque además un hombre en una de esas posiciones de líder dicen qué buen líder es. Y una mujer en esas posiciones, ¡ay, qué mandona! Claro, sí, ay, claro, qué agresiva, ¿no? Un hombre es asertivo y la mujer es agresiva. El mismo comportamiento, o sea, hay un prejuicio y una valoración de los comportamientos. Entonces, no es que solamente los hombres sean así. De hecho, en los hombres se naturaliza y se acepta mucho más la agresión, la violencia, porque es hombre, pero una mujer enojada, híjole, eso sí es patológico, ¿no? Porque las mujeres tenemos que estar tranquilitas, no debemos de ser tan, ¿no? Pasión, ay, qué intensa, ¿no? Toda mi vida yo tan intensa, ¿no? Sí. Pero en los hombres es, ay, qué buen líder, ¿viste cómo mandoneó a todos y logró su meta? ¿No? Sí, pero sí, se naturaliza.
Todas esas cosas son las que tenemos que seguir cuestionándonos y seguir cambiando. Adelante. Tengo el comentario de Vero Castrejón y nos dice, los narcisistas son mentirosos, manipuladores, nada empáticos, crueles. El complejo de superioridad es un componente de su personalidad, pero detrás hay un enorme complejo de inferioridad. A mí me gustaría preguntarles si va de la mano este complejo de superioridad con el de inferioridad. ¿Se relacionan? A ver, Lourdes. Yo lo decía desde el principio, que no siempre, ¿no? Yo creo que no necesariamente alguien puede ser, pero no es una ley que el que tiene un complejo de superioridad o una actitud superior es porque detrás hay inferioridad. Es que puede haber 1000 factores para una función de la personalidad. Los factores son las diferentes condiciones, a eso le llamaríamos factores, ¿no? Que componen una función de la personalidad, y en este caso la función de la personalidad es la superioridad. Entonces no podemos decir como de ley, el que tiene un complejo de superioridad detrás se siente inferior. A veces no, a veces crece así, está convencido y apropiado de su propia superioridad, no la suelta y la impone sobre los demás. Y además es una persona muy llamativa en sus características. En cuanto a alguien le hace una crítica real, una crítica que pueda romper esta verdad absoluta, ya dije que reacciona con una sensación, con odio a veces, no acepta de ninguna manera lo que se le está diciendo, aunque se le pongan pruebas enfrente. Es que acabamos de vivir un proceso que nos pone aquí enfrente toda la situación de la omnipotencia, que cuando se resquebraja se reacciona de una manera brutal. Y me parece también que estas personas proyectan su propia envidia, porque sí puede haber en ellos, y hay, envidia a las capacidades del otro, por ejemplo, de relación y de vínculos íntimos. Pero lo que hacen es proyectar su propia envidia y decir, ellos que me envidian a mi superior, no aceptan lo que yo les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque no lo tienen, porque nunca accederán a eso. Lo que ellos tienen es menor. Por ejemplo, relaciones con los demás no valen, ¿no? Claro. Porque el otro no importa. Oye, ahí hay otro temazo que por ahí lo apuntaremos, ¿no? También, cuando de veras las personas sí son geniales, ¿no? Lo que estábamos diciendo, o sea, que sí han trabajado mucho y llegan a alcanzar cosas que no se paran en este síndrome de superioridad y que sin embargo el entorno las envidia y las ignora, ¿eh? Ese es otro tema que tenemos que, apúntenmelo por ahí. Mi Jimmy, por favor. Claro. Tenemos ya últimos 4 minutitos. Un comentario más y llegamos a Diana López nos comentó y nos dice, conviví yo con una persona que de acuerdo con lo que me contaba, fue un niño lastimado y abandonado y le costó mucho trabajo salir adelante. Es una persona capaz, pero el hecho de conseguir por sí mismo las cosas sin ayuda de nadie lo hace sentirse superior a los demás. Y dice frases como, soy inmortal, ustedes las personas en general no ven las cosas como yo, o a mí nada me afecta. Al principio pensé que era broma, pero después me di cuenta que es algo que de verdad cree y huí de ahí. Híjole, qué fuerte. Pues, ¿qué creen? Ya llegamos al final del programa, estuvo fantástico. Por favor, a forma de conclusión, ¿qué quieren que se lleve el público brevemente, por favor? Empezamos de este lado. Muy bien. Pues bueno, lo que yo podría sugerir a las personas que nos están viendo es que no dejen de ver la otra parte también, ¿no? La otra parte me refiero al propio proceso, a lo interno. Vivimos, ¿no?, a través del otro y también vivimos para el otro, con el otro. Entonces, no dejar de lado esta parte de ver a las otras personas, no sacar conclusiones apresuradas, no etiquetar, acercarnos y preguntar, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Gracias por haber estado el día de hoy aquí. Adelante, por favor. Muchas gracias. Yo lo que quisiera enfatizar al final, que es en lo que he insistido mucho a lo largo del programa, es la dimensión social, ¿no? O sea, muchas veces acabamos psicologizando demasiado y trazándolo en un nivel individual, pero verlo en el contexto histórico en el que estamos y el contexto social más chico en el que está, como lo de los médicos o lo de género, cómo esas cosas también impactan para contestar también esas narrativas, no solamente el nivel individual. Claro, importantísimo, ¿no? Tener este doble diálogo, saber en dónde estás parado, cuál es tu contexto, pero también a nivel individual. Gracias, muchísimas gracias. Lourdes. Muchas gracias. Pues yo diría, por ejemplo, de la persona que acaba de hablar, diría, no es verdad que lo hizo todo por sí mismo.
nadie hace todo por sí mismo, todos tenemos un nivel de dependencia que tendríamos que reconocer, no solamente somos independientes e invulnerables, y tendría que ser un valor poder reconocer la propia vulnerabilidad humana para dejarnos de creer o dejarse de creer mucha gente un semidios, porque es peligroso. Y precisamente la parte de el daño que se le hace al vínculo íntimo es gravísimo. Se quedan solos y entonces ahora sí que de qué vale la vida sin el otro también al lado. Así que pienso que eso deberíamos de repensar y reflexionar. Muchísimas gracias, Lourdes, gracias. Adelante, ya de despedida, Dianita. Ay, les voy a leer una llamada que tenía por aquí que no me dio tiempo de leer, de Juan Francisco Meso, que creo que engloba muy bien todo lo que dijimos. Creerse superior a los otros o ser narcisista es una enfermedad de salud mental donde las personas tienen un aire de superioridad, buscan la atención y que las personas las admiren. Además, no les importan los sentimientos de los demás y son inseguras con ellos mismos. Son emocionalmente inestables cuando se les critica. Creo que tienen mucho que trabajar. Muchas gracias, Juan Francisco, y a todas las personas, Cris, que nos escribieron el día de hoy. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias a los tres por estar aquí, a las tres por estar aquí. Gracias, Dianita. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui. Nos vemos aquí la próxima semana en Diálogos en Confianza, que vamos a tener un tema muy interesante. Ahorita te digo cómo se llama, porque por aquí la casa chica es la grande. La casa chica es la casa grande. Híjole, es un temazo. No se lo vayan a perder. Y bueno, recuerden buscarnos en redes. Yo estoy en redes como Cristina Jauregui y podemos seguir la conversación ahí. Me da muchísimo saludarlos una vez más. Nos vemos pronto. Hasta luego.